nos van a ayudar Puta un madre. poco. ¿Ah? Ahí alguien está con el... Sí, voy a configurar para que no se escuche. Quédate, Claudio. Bien, les comentaba entonces que estas particularidades que vamos a hablar con René tienen que ver con eficiencias, ahorros incluso si podemos llamarle, pero ¿dónde está la magia o el arte que queremos comentarle? Es que tienen que ver con impacto en experiencia cliente, en esfuerzo cliente, que son cosas que particularmente de repente como que no conversan mucho y se suele sacrificar experiencia o se suele sacrificar esfuerzo cliente a costa de los ahorros. Bueno, lo que queremos contarles ahora tiene que ver precisamente con no hacer eso, con una serie de buenas prácticas y mejor aún con herramientas que ya existen. Antiguamente estas herramientas no estaban disponibles, estas herramientas no existían de cara a poder implementar una omnicanalidad como corresponde. Y bueno, René con Lux eh, nos va a comentar de qué manera podemos implementar una buena omnicanalidad ordenada, orquestada de una manera correcta y mostrándonos en forma paulatina con distintos tipos de KPI dónde están los drivers que nos van a hacer mejorar, insisto, en experiencia cliente y en esfuerzo cliente, mejorar puntos de atención en un TME, en un TMO de atención, reiteración, de repente cosas que son quizás higiénicas, como se les llama, pero que son de alto impacto. Claudio, espera, dame un segundito que se cortó el Ahí, audio. Dame. ahí Ahí sí, yo pude retomar. dame un segundito. ¿Me escuchas Dale tú, tú, Felipe? René. Sí, 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 sí. Que hubo un Sí. tema con el audio de Claudio. ¿Y ahora? ¿Y ahí? Sí, sí, sí. Dale ¿Ahí nomás. sí? Ya. Dale. No, solo para concluir, estamos en una época del año muy relevante, donde se nos exige tener un cierto comportamiento operacional de eficiencia, pero básicamente lo que logramos con este tipo de herramientas, soluciones, un poco lo que nos va a contar René, es precisamente ir a buscar esos quick wins que nos permiten generar estas mejoras y esta eficiencia. Así que nada, te dejo con toda la palabra, René, para que puedas entregar el contenido que tienes preparado para nosotros. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Felipe. Bueno, primero que nada, agradecer a la audiencia. Vamos a tener una audiencia bien importante. Eso es lo que estamos estimando. El webinar que vamos a tener a continuación podría ser un poco extenso. He decidido o hemos decidido incorporar contenido, harto contenido. Em, no sé si complejo también podría ser un poquito en una primera aproximación, pero bueno, como decía Felipe, van a estar todas las herramientas a disposición de ustedes. Va a estar la presentación, va a estar el video, lo pueden revisar después con calma y por supuesto estamos absolutamente disponibles para reunirnos al que nos pida, o sea, no hay ningún problema, ¿ya? Sin más, hablemos un poco o comencemos el relato hablando de lo que son los sistemas omnicanal o los ecosistemas omnicanal, y sus partes, sus piezas, sus componentes. Am, lo primero que uno tiene que ver aquí es que ese sistema se dispone hacia el cliente que está al lado derecho. A mí me encanta esta imagen porque esta es una imagen como de dar la mano, de prestar la mano, ¿cierto? Con un cliente que recibe valor. En el lado del cliente, el cliente lo que busca siempre es resolutividad, ¿cierto? Valor, calidad de atención percibida, lo que él opina, ¿cierto? Ojalá al menor esfuerzo posible. Por el lado de la empresa, bueno, están los distintos canales que se integran en una estrategia. Estrategia tenemos siempre que considerar que cada empresa tendrá su énfasis, cada empresa decidirá cuál es el mix de canales y la forma en cómo quiere prestar ese valor al cliente, y eso muchas veces tiene que ver con financiamiento, con capacidades tecnológicas, y por lo tanto, acá lo interesante es que ocurra lo que la empresa quiera que ocurra, en función del cliente y sus expectativas. Hoy día en específico vamos a hablar de estas componentes que están acá, del mundo del ICR, del chat, que es el equivalente al IVR en el mundo de la voz,
Y vamos a hablar también de inteligencia artificial, de bots, voice bots, chatbots, ¿cierto? Y por supuesto que los otros componentes son súper relevantes. Prácticamente todas las ideas que vamos a poner sobre la mesa hoy día son aplicables para los otros componentes, pero hoy día nos queremos centrar en esta zona. Entonces, bueno, hoy día vamos a dividir en los siguientes colores la presentación. Primero, el color rojo, vamos a entregar ideas, conceptos. eh, el color verde, vamos a plantear un ejemplo práctico para que los conceptos y las ideas se entiendan aún mejor. Vamos a hablar un poquitito de Lux, son simplemente 2 láminas. Después de eso les voy a mostrar resultados muy concretos y al final vamos a entregar un par de láminas también que hablan de las claves, a nuestro juicio, del éxito para la implementación de omnicanalidad con inteligencia artificial. O sea, aquí una cosa un poquitito más guiada, ¿ya? Vamos entonces con las ideas, con los conceptos. Lo primero es pensar que el FCR como concepto, y yo espero que cada uno de ustedes entienda o esté familiarizado con el término, First Call Contact Resolution, resolución al primer contacto, que es un concepto, entre comillas, estándar en industria. Es algo que es insuficiente, es un concepto insuficiente, y eso es porque al menos hay 3 paradojas ineludibles. La primera es que este FCR como variable siempre es una variable que está en función de la reiteración. O sea, no se explica por sí misma, siempre se explica a partir de otra. Reiteración que en los distintos países se conoce como rellamado, reintento, reingreso, recurrencia, que sé yo, son las palabras o los términos que hemos encontrado en los distintos países. La segunda paradoja es que está muy indexada a las interacciones humanas y deja de lado temáticas súper sensibles que las vamos a revisar. Y tal vez la paradoja 3, importante también, es que, bueno, dice ser un estándar, pero la verdad las cosas es que todas las empresas lo calculan de una forma distinta y ahí aparecen los sesgos, qué sé yo. Entonces, el FCR, yo diría que hay que comenzar a evolucionarlo, em, porque si no nos va a quedar chico respecto de lo que andamos buscando para nuestras compañías. Entonces, bueno, hablemos de la reiteración, entonces, que es la variable que explica el FCR, y los tipos de reiteración. Entonces, las reiteraciones que nosotros encontramos, y si alguien tiene otra la pone en el chat, primero son aquellas que nosotros llamamos orgánicas o saludables, que es el cliente que se contacta con nosotros en la mañana por algo, en la tarde por otra cosa, de temas que son orgánicos, que no tienen ningún problema entre ellos, qué sé yo. Está abierto el micrófono. Eso me desconcentra. Sí, voy. ¿Sí? Lo que tenemos ahí en la columna de tiempo es cuándo reacciona el cliente. Bueno, es inespecífico porque el cliente necesita una cosa, luego necesita otra. ¿Por qué pongo saludable entre comillas? Bueno, porque eventualmente uno podría ahorrarse ciertos llamados. Qué sé yo, si yo tuviera el listado de las sucursales en la web, entonces tal vez el cliente podría consumirlos ahí y no tendría que llamar ni contactarse con nosotros. Después está la reiteración por defecto de proceso interno. Un ejemplo súper claro, todos nosotros tenemos internet en la casa o algo parecido, televisión, telefonía. Es el técnico que te dice llego a las 3 y no llega. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Llamamos. Oiga, mire, ¿sabe qué? Me dijeron que el técnico venía a las 3 y no ha llegado. Ese llamado es un llamado que no tiene que ver con la atención o con el problema que tenía ese cliente, sino que el proceso de despacho no funcionó, ¿cierto? El tiempo de este tipo de reiteraciones es mediano largo y tiene que ver con la naturaleza del proceso interno. Después está la reiteración por defecto de atención de la gente. La gente que no hace bien su trabajo, después vamos a ver por qué. La naturaleza es corta. El cliente normalmente, si tiene el tiempo, vuelve a llamar de inmediato. La reiteración por no atención, el cliente que se queda en la cola y no es atendido por un problema de disponibilidad, también eventualmente ese cliente, si puede, vuelve a llamar de inmediato. Fíjense, después están las reiteraciones por defectos de autoatenciones. Imagínense, yo quiero consumir un saldo y el saldo no aparece en 5 segundos, en 10 segundos. Entonces probablemente yo corto. Y si tengo el tiempo, vuelvo a llamar. Lo mismo con las deflexiones. O sea, si yo estoy en entorno telefónico, me pasan a un chat y algo pasa en medio, ¿cierto? Y no funciona esto, probablemente lo que haga es volver a llamar nuevamente, de forma corta. ¿Cuáles son los efectos de la reiteración? Y aquí hay algunas cosas en las que nosotros ya opinamos con datos irrefutables, ¿cierto? En el mundo de la experiencia, bueno, mayor esfuerzo, desgaste de la relación, frustración, potencial fuga, si es que la cosa es muy recurrente. En el mundo de la eficiencia, fíjense, esto está medido nuevamente, la llamada reiterada
normalmente migra hacia gente. O sea, si una autoatención no funciona, el cliente, es lo que hacemos nosotros mismos, lo que vamos a tratar de hacer es buscar un agente, para que nos resuelva el problema y no caer de nuevo en la misma trampa o en el mismo problema. Y esa segunda llamada, fíjense que hay que pagarla, hay que financiarla. Y por lo tanto, el efecto es doble. Me están produciendo un problema de experiencia y estoy produciendo un problema de eficiencia. Entonces, lo anotamos. Y acá está explicado esto, ¿cierto? Dicho lo anterior, la reiteración corta toma relevancia, ¿cierto? Porque, claro, un agente se atiende mal a un cliente, bueno, el cliente va a volver a llamar pronto. Una autoatención que no funciona, el cliente va a volver a llamar pronto. Si una deflexión no funciona, el cliente va a volver a llamar pronto. Y en un segundo intento, estos son números, el cliente buscará ser atendido por agente. Y por lo tanto vamos a tener que pagar esa segunda llamada. En contexto de omnicanalidad, fíjense que si un dispositivo, llámenle lo que sea, IVR, chatbot, ICR, lo que sea, si no funciona, el cliente lo que va a hacer es que se va a cambiar de dispositivo. Y por lo tanto vas a recibir ese llamado igual. Y más mala noticia aún, en ese segundo intento el cliente va a buscar un agente. Y por lo tanto, esto se da intra y extra dispositivo. ¿Por qué es relevante entonces esto? Yo digo relevante la reiteración corta descrita en este fenómeno, porque en todos los casos castigamos al cliente con mayor esfuerzo y porque en todos los casos hay que financiar esa segunda interacción. Cuando digo todos, en la mayor cantidad de esos casos hay que financiar esa segunda interacción. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿mis autoatenciones funcionan? ¿Qué nivel de reiteración producen? ¿En cuántas de las veces que no funcionan, esa autoatención se transforma en un llamado a agente? ¿Mis deflexiones funcionan? ¿Mis robots funcionan? Esa es la pregunta que probablemente ustedes se están haciendo en este momento y es la pregunta correcta, ¿no? Hablemos de la reiteración agente. ¿Por qué los agentes pudiesen producir reiteración? Bueno, las razones son 5 y si alguien tiene una sexta, anótenla en el chat. La primera, el agente no sabe que tiene que hacer algo, por la razón que sea, no está capacitado, qué sé yo. El cliente no sabe cómo hacer ese algo, sabe que tiene que hacerlo, pero no sabe cómo hacerlo. El cliente no tiene permisos para hacer un algo. Ejemplo, credenciales sistémicas, no ve el botón, qué sé yo, no sé. El agente tiene un problema técnico en su estación, lo que le genera cortes de llamados y por lo tanto el cliente pierde la conexión, vuelve a llamar. Eso tal vez no es culpa del agente, pero es un fenómeno que le pega al cliente. Y el quinto es lisa y llanamente malas prácticas. Agentes que cortan llamados, agentes que se van a hold, etcétera. Todos los etcétera que ustedes conocen. Y el efecto que produce esto es que tengo que pagar parcialmente un llamado y en la totalidad otro, y le propino un gran esfuerzo al cliente porque tiene que discar, qué sé yo, navegar, ir a la cola, esperar, ser atendido, explicar, etcétera. Por lo tanto, atender el punto de las implicancias, eh, como les dije anteriormente, pasa a ser muy relevante. En el caso de la deflexión, ¿cuáles son los motivos de reiteraciones de la deflexión? Bueno, en el caso de las autoatenciones, probablemente ustedes han vivido con estas cosas, problemas tecnológicos. Imagínense voy a decir saldo lento, que se demora 20 segundos. El cliente va a cortar entre medio. O intermitente, a veces corto, a veces lento. O con error de lógica. Le pido A y me entrega B. ¿ah? Insuficiencia o complejidad funcional. O sea, le estoy pidiendo un algo, imagínense un detalle de boleta, por ejemplo, o una copia de boleta y me llega algo que no es completo respecto a lo que necesito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Volver a llamar. O situaciones de operatoria compleja. Me acuerdo en este caso, así, pero prístinamente, de un banco que para ciertas operaciones respecto a las tarjetas de crédito pedía la digitación de los 16 dígitos. Entonces, imagínense lo que significa ir en el auto con el celular teniendo que digitar 16 dígitos. Eso es absolutamente inviable. En el mundo de la deflexión, el cliente puede no querer, puede no usar o no saber usar el medio. Ejemplo, le mando un WhatsApp y él no usa WhatsApp. Le mando un SMS y el tipo tiene los SMS desconectados o no los ve o le da susto verlos por los sesgos de seguridad, etcétera, etcétera. Y después de eso se repiten las temáticas de autoatención, problemas tecnológicos, insuficiente o complejidad funcional, ¿cierto? Operatoria compleja. En el contexto IA, cuando necesito de una interpretación o de un motor de interpretación respecto de algo, bueno, es simplemente que el motor no dé con lo que le estoy pidiendo. Le estoy pidiendo, qué sé yo, pásame las sucursales o el lugar más próximo de pago y el tipo me pasa el saldo, qué sé yo, no sé, cosas de ese tipo. Fíjense, aquí hay un dispositivo genérico
y ya pueden ver, pues, quiero que vean acá dos cosas. Uno, primero, el concepto de entrada orgánica, que es lo saludable. Después de eso, las cosas que pasan dentro del dispositivo, ejemplo, una autoatención, o una derivación a cola, una cola que se atiende, o una atención que se transfiere, ¿cierto? A una deflexión, a un medio que no es el original, un traspaso a una cola externa ciega, telefónica o qué sé yo, puede ser incluso el chat. Y fíjense las curvas rojas, ¿cierto? O las líneas rojas, que son básicamente entradas que son producidas por problemas de las autoatenciones o por colas no atendidas o por atenciones incorrectas o por transferencias que no van al lugar correcto o por deflexiones defectuosas. Y por lo tanto, transformamos a nuestro dispositivo, que puede ser un IVR, un chatbot, voicebot o lo que sea, en un universo de entradas orgánicas y entradas, voy a decir, defectuosas. Sabemos cuáles son, una de otra, ¿cierto? Y de dónde vienen. Y acá estoy mirando el intradispositivo. Veamos después qué sucede con el extradispositivo. Para nosotros, esto es un concepto que lo van a escuchar de aquí en adelante, por eso es interesante aclararlo. Es súper simple. Todos los dispositivos del tipo nombrado, ¿cierto? IVR digitado, el TMF, con reconocimiento de voz, el lenguaje natural, los ICR jerárquicos, chatbots, etcétera, etcétera, etcétera. Para nosotros son dispositivos de AD, son lo mismo, se trabajan de forma muy similar y cumplen tres objetivos: distribuir tráfico a la especialidad, autoatender, proveer funciones de autoatención y deflectar en un contexto de eh, experiencia o de intentar dar con tonos de experiencia de servicio, ¿cierto? Para nosotros, por lo tanto, cualquiera de estos dispositivos los nombramos como dispositivos de AD. ¿Por qué? Porque distribuyen, autoatienden y deflectan, punto. Entonces, hablemos un pelito de IA respecto de esto. Imagínense al lado izquierdo un dispositivo mixto que tiene un árbol jerárquico al que tú puedes seguir a través de un chatbot o de un voicebot, ¿ah? Con reconocimiento de voz, o que tú simplemente en línea de comando puedas decir: quiero conocer mi saldo, o quiero tener una copia de mi última boleta, o quiero restablecer mi servicio de internet que está caído. Estoy inventando frases que pueden ser interpretadas, ¿no? El IA, en este contexto que estamos hablando, lo que nos aporta es una vía expresa que nos conecta en el punto que estemos, ¿cierto?, con una función. Esa función puede ser correcta, insuficiente, ¿cierto? Correcta, incorrecta, insuficiente, suficiente. Eso, la verdad de las cosas, lo va a evaluar el cliente. ¿Cómo lo va a evaluar el cliente? Porque el cliente va a responder, va a tener un acto que responde al estímulo de la función que le estoy entregando. Yo quiero decirles, yo no soy un experto en inteligencia artificial y para lo que estamos hablando no interesa que yo sea experto. Si yo me pongo del lado del cliente y le pregunto a un dispositivo, quiero saber mi saldo, y el tipo me entrega el listado de sucursales, lo único que me interesa a mí es entender la reacción de ese cliente. Y por lo tanto, bueno, si el cliente me pide algo explícito en la línea azul, probablemente no va a haber equivocación, salvo las propias que tienen que ver con todo el voceo, qué sé yo, que ya hablaremos de eso, y me entregará una función, llegará a una función. Si es que por alguna razón yo activo ese motor de interpretación en la tecnología que sea, calce de patrones, qué sé yo, o cualquier técnica IA, yo lo que espero es obtener a cambio lo que ando buscando. Si no, lo que va a pasar es que yo voy a reaccionar, voy a cortar, voy a volver a llamar, voy a preguntar de nuevo, ¿cierto? Y entonces, bueno, algunas recomendaciones aquí, qué sé yo, ante una activación fallida del motor, llega el cliente hacia un agente. Y por lo tanto, si yo recibo un estímulo y el motor no es capaz de encontrar una función, o sea, no es capaz de encontrar una función, entonces no espere. Yo diría, ni siquiera dígale al cliente: oye, sabe que no entendí lo que me está diciendo, páselo a un cliente al tiro. La cantidad de veces o la cantidad de iteraciones que uno recibe en dispositivos con inteligencia artificial que no funcionan correctamente, a mí personalmente me indigna. Entonces, hay formas de ir haciendo crecer ese robot de forma gradual, ¿ah? Que su cliente no pague el costo. Esta es una de las primeras recomendaciones que, si quiere, ahí anótela. Al contrario, mide esos intentos fallidos y úselos para aprender. Y si la activación del motor de interpretación huele levemente a agente, llévelo a un agente.
lleven un agente. O sea, insisto, no haga sufrir a su cliente. ¿Ah? Haga que su robot aprenda sin hacer sufrir a su cliente. Esa es mi recomendación más humilde, pero muy, ¿cómo se llama?, taxativa. ¿Ah? Acá hay otra recomendación también, un insight que tiene que ver con que la estructura del dispositivo sí importa. ¿Ah? ¿A qué le llamamos estructura? Bueno, a la cantidad de menú, opciones, funciones, a la lógica de jerarquización de esas funciones, a la forma en cómo se vocean, describen las opciones, etcétera, etcétera. Máxima, los clientes andan buscando humanos. Esto, de nuevo, está medido por todos lados. ¿Ah? Tú le pones un voceo que tiene que ver con agente, operador o algo que tenga que ver con humano y la gente enfatiza la búsqueda ahí. ¿Ah? Aquí puse un ejemplo. ¿Ah? O sea, si yo ordeno un menú y digo inicio, autoatención, saldo, atención agente, versus inicio, atención agente, saldo, o sea, créanme que si yo lo pongo de esta forma, yo voy a tener puras atenciones agente. Si lo pongo de esta forma, tal vez si yo ando buscando un saldo, aprieto uno, presiono uno. Y si el saldo funciona, entonces bien. Si el saldo no funciona, entonces voy a volver a llamar. ¿Y qué creen que voy a hacer? Voy a buscar un agente. ¿Ok? Entonces, la forma en cómo está organizada la presentación de ese árbol, ¿cierto? Ya sea en modalidad jerárquica o no jerárquica, es importante. Algunos otros aprendizajes que hemos tenido en el tiempo, no implemente retorno, esto de que volver al menú principal, que volver al anterior, que la cosa. El cliente anda buscando normalmente una cosa, les voy a dar una cifra, más del 97%, 98%, busca una sola cosa, entonces sea simple. ¿Ah? Yo diría salvo el nivel 2, ¿ah? Pero simple, vaya a lo que, llévelo con el voceo correcto a lo que él necesita. Punto. ¿Ah? Si necesito otra cosa, espero no arrepentirme con lo que les voy a decir, entonces que vuelva a llamar. ¿Ah? Porque eso a veces incluso es más simple. No le entrego opciones que no aplican para su perfil. Integre la reiteración corta, ya se las expliqué. O sea, si el tipo yo lo deflecto y el tipo me vuelve a llamar antes de X minutos, nosotros contamos la reiteración corta en 15 minutos en general, pero eso es arbitrable empresa por empresa, puede ser 12, puede ser 15, puede ser 20, lo que necesita la implementación. Si es que tengo un cliente que lo detecto reiterado corto, entonces sabéis que llévalo por un camino simple. ¿Ah? No le ofrezca el mismo camino, sino armas ciclos infinitos de insatisfacción. Esto, o sea, si lo anterior incluso pudiera hacerse extracanal, o sea, si el tipo se metió al chatbot y le fue mal, y lo estoy detectando en la cabecera del IBR, entonces reconoce que es un reiterador corto y ofrece una experiencia segmentada. ¿Mm? O sea, sería maravilloso este punto que está aquí. ¿Ah? Elimine todo lo que no se use y, si es posible, repare toda cosa que tenga alto valor y que no esté funcionando bien. Después hablaremos de cómo medimos el no funcionamiento. ¿Mm? Al final, buscamos tener una correcta usabilidad y una correcta efectividad eh, respecto del uso de ese dispositivo, ¿ah? Mirado como monodispositivo. Y en el contexto de la omnicanalidad, revisar la integridad o la integración de los dispositivos. Si me da mal en uno, como yo les decía antes, reconocer eso y en el otro acoger ese mal funcionamiento del dispositivo anterior. ¿Ah? Ya vamos a ver un ejemplo súper concreto de lo que les estoy comentando. Hasta ahora hemos puesto términos, tal vez no se entiendan del todo bien, qué sé yo. Entonces lo que quiero ahora es plantear lo mismo, pero con un ejemplo. Entonces, imagínense un DAD del tipo IBR, ya saben lo que es un DAD del tipo IBR, que tiene tres opciones, esto técnico, comercial, venta, con funciones terminales abajo, que si una autoatención, una derivación agente, una deflexión, ¿cierto? Ya se entendió. La pregunta es, ¿qué quisiéramos saber respecto de la usabilidad de este dispositivo? Bueno, ¿cuántos clientes entran? ¿Cuántos llegan al inicio? ¿Qué porcentaje llega al inicio y no progresa? De los clientes que no progresan, ¿cuántos vuelven a llamar? ¿Logran progresar alguna vez? ¿Cuántos llegan a alguna función? ¿Cuántos se quedan atrapados al medio? ¿Por qué alguien se queda atrapado al medio? ¿Qué funciones son las que más se usan? ¿Cuánto tiempo toma llegar a una función? ¿Cuánto tiempo toma mi experiencia promedio dentro del dispositivo? ¿Qué rutas son las que se utilizan? ¿Son simples? ¿No son simples? ¿Tú llegas a lo que necesitas de la manera más simple? ¿No simple? ¿Cuáles son los nodos más divergentes? ¿Cuál es el rendimiento de las transacciones informáticas metidas aquí adentro? ¿Por qué las transacciones informáticas son tan importantes? Porque son tiempo. Si andan lentas, es más tiempo para el cliente.
Y si es lento, al punto de que el cliente no espera, el cliente corte vuelve a llamar. ¿Y qué hace? Busca un agente. Y eso es plata y experiencia. Ya revisamos esos temas, ¿no? Pero además, y aquí está la misma gráfica puesta en un monito que yo espero que se entienda mejor, y es que cuando yo llego a una autoatención y esa autoatención no funciona, el cliente vuelve a llamar en el intradispositivo, ¿cierto? Me va a propinar una siguiente llamada que ya no es orgánica, y probablemente lo que haga, si es que lo puede hacer, es buscar un agente, porque sabe que esto no funciona, o al menos supo que no le funcionó una vez, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas de las entradas al IBR son reiteraciones cortas? ¿De dónde vienen las reiteraciones cortas? ¿Cuántas veces en promedio entra un cliente al IBR orgánico, no orgánico? ¿Son efectivas las deflexiones? ¿Reiteran cuánto? ¿Son efectivas las atenciones? ¿Por qué son importantes la reiteración de las deflexiones? Porque en el segundo intento el tipo se va a ir a gente, plata y experiencia. ¿Se fijan? Enlacemos esta solución a un chatbot que es simétrico, y yo les digo, por ejemplo, si el cliente comercialmente quiere una copia de boleta, yo decidí, y ahí es parte de la estrategia de la que hablamos al inicio, mandarle un chatbot. ¿Por qué? Decisión, punto. Estará buena, estará mala, pero bueno. Y entonces aquí el tipo entra a la copia de boleta, si es que requiere eso. ¿Qué cosas necesitaríamos saber de un chatbot? Las mismas, desde el punto de vista de la usabilidad, desde el punto de vista de la reiteración, las mismas, ninguna diferencia. ¿Ah? Con inteligencia artificial, sin inteligencia artificial, las mismas. ¿Ok? El asunto entrelazado se ve de esta forma. ¿Ah? El cliente entra al IBR, ¿cierto? Recorre, pide una copia de boleta, lo deflecto, ojalá lo lleve al nodo de interés, ¿cierto? Pero además, este chatbot es consumible de forma independiente a través de la web, a través del Telegram, a través del WhatsApp, a través de otros dispositivos, ¿cierto? Con estas capacidades. Esto es lo que pasa realmente y lo que se produce en la práctica es esta imagen cuando hablamos de situaciones que no funcionan del todo bien. O sea, si yo me meto al chatbot y una función, por ejemplo, la copia de boleta, no funciona y no funciona, lo que voy a terminar haciendo es yéndome al IBR a buscar lo mismo. Y adivinen qué es lo que está pasando acá. Lo mando al chatbot. Entonces la pregunta es, ¿cuántas de las entradas que recibo del IBR son realmente orgánicas? ¿Cuántas son autopropinadas? ¿Cuántas vienen de otros dispositivos? Buena pregunta. ¿De qué punto de derivación? Buena pregunta. ¿Es esta función de autoatención de acá la que me está produciendo ruido dentro del IBR o dentro del ecosistema de voz? ¿O son agentes del chat? ¿O es la copia de boleta? ¿Qué pasaría? Y aquí está explícito en el dibujo, si la copia de boleta estuviera funcionando mal. Bueno, se alteran las reiteraciones, ¿cierto? Del dispositivo contra sí mismo, de la copia de boleta, al punto que el tipo dice, esto está andando mal, voy y me cambio de canal, y entonces se altera la entrada no orgánica de reiteraciones de ese nodo en particular respecto del IBR, que termina deflectando al cliente hacia acá, y entonces aparece un nudo, un nudo chino. ¿Cuántas veces le pasa esto a las empresas? Las empresas sencillamente no lo saben. Entonces, implementar omnicanalidad sin tener estos antecedentes es al menos riesgoso. Espero hasta acá, ¿cierto? Que los conceptos estén más claros, ¿cierto? Y que se entienda que son completamente aplicables. ¿Y cuál es la aplicabilidad? Em, Porque detrás de esto hay experiencia y eficiencia. ¿Mm? Dos, ¿cómo se llama? Disculpe, se ¿Estás le apagó el muteado? audífono. René, te silenciaste. Perdón, muchas gracias. Entonces nosotros, bueno, como Expira que hicimos, desarrollamos un producto muy, muy de especialidad, que básicamente lo que hace desde el punto de vista funcional es resolver todo lo que hemos hablado y más. ¿Ok? Después les voy a mostrar ejemplos. El que quiere verlas después lo podemos agendar. Feliz, no hay problema. En lo conceptual, solo para que se entienda, es una cosa muy sencilla. Nosotros nos conectamos a las fuentes de datos, a tus sistemas, a los sistemas de las empresas. Tomamos esa información, se formatea, se pasa a un cloud Amazon con toda la seguridad del universo, el cloud Amazon, y luego eso se disponibiliza en un cloud Tableau. El visualizador es Tableau, y por lo tanto lo que tú recibes o lo que ustedes reciben es simplemente una URL y credenciales.
y ustedes consumen sus datos. Los datos son mucho más parecidos a un sistema de gestión porque está enfocado en producir acción más que en un sistema analítico que está más gestionado, que está más enfocado en data o en entender la data desde una forma un poco más, no sé, retórica, no sé si es la palabra correcta. Esto tiene foco en la acción, y la única forma de explicarlo es mostrándolo, no hay otra forma, ¿no? René, ¿podrías compartir de nuevo porque por lo Perdón, menos no se perdón. aprecia? Se fue la presentación, Sí, se me no hay fue el problema. compartido. No, dame un segundo, no sé cómo hacer eso. Dame un segundo. ¿Cómo se hace eso? Dejar de compartir y compartir, ¿no? Acá, Perfecto, ahí sí. aquí. Yo lo veía bien, ¿Eso? ¿eh? Bueno, ahí se ve bien. Perfecto. Ahí se ve más complicado. Ok, Yo también lo veía bien. voy a explicar solamente, ¿no? O sea, nos conectamos al sistema fuente, traspasamos esa información normalmente de un día para otro, pero si la tecnología origen lo permite, puede ser incluso cada hora. Tomamos esta información y ponemos esta información en un cloud Amazon y esa información luego ordenadita, arregladita, chequeadita, qué sé yo, la visualizamos en tableros Tableau, ¿cierto? Que son también 100% cloud. Ustedes no tienen que hablar con Tableau, ni pedir licencia, ni nada de eso. Esto es un servicio. Nosotros lo que hacemos es entregarle una URL con credencial y punto. Y ustedes consumen sus datos. Nosotros nos encargamos de que esto funcione, nos encargamos de la seguridad, nos encargamos de la disponibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es un servicio. Y ponemos a disposición de ustedes toda nuestra expertise haciendo estas cosas para N países, en industria, en empresas, qué sé yo, que creo yo que es una virtud también, el fungibilizar o el compartir mejores prácticas. ¿Cuáles son los objetivos que uno logra con Lux? Revísenlos después en detalle, pero básicamente esto es eficiencia en la reducción de llamados por la vía de ajustar autoatenciones, deflexiones, mejoras en la atención de agentes, qué sé yo, y experiencia de servicio que es, como decía Claudio al inicio, más o menos simétrico. O sea, cuando yo arreglo una deflexión, no solamente, o cuando arreglo una autoatención, no solamente produzco un ahorro, sino que además mejora la experiencia de servicio. Entonces, denle una mirada a esto en detalle después. Enfoquémonos ahora en los resultados. Los resultados son 7 láminas, así que espero estar en tiempo, sí, me van a quedar, qué sé yo, 15, 20 minutos. Y acá lo que quiero un poco ver o mostrarles es cómo se ven estas cosas y cuál es la virtud gráfica o la virtud que nos permite producir resultados. Que al final lo que a ustedes les interesa es eso. Entonces, explicarles en 2 segundos nomás que nosotros tenemos como parte de nuestro método de implementación una metodología de marcaje de cada uno de los nodos de cualquiera de estos dispositivos y que tiene esta forma. Por lo tanto, si ven estas letras, no se asusten, forma parte de la metodología. Pero cada letra implica un nodo. Entonces, por ejemplo, el nodo terminal de la deflexión, esta que fallaba, es el ABA. Y ahora yo quisiera saber la reiteración del nodo ABA y partimos. Y eso es, ¿cierto? Entonces ahora, quisiera ver usted su IBR de forma gráfica en movimiento, aquí lo tenemos. Donde el tamaño de la cuerda es el volumen, por lo tanto inmediatamente sabemos que esto es lo más consumido, tiene 4 letras, cuarto nivel, es de la familia del AC, ¿cierto? AC, ya les conté más o menos cómo era la nomenclatura, y además les puedo decir que el color entrega la salud. Un IBR 100% sano es un IBR 100% celeste, si ustedes quieren. Las enfermedades están desde el naranjo en adelante. Y uno aprende a ver esto en 2 segundos. Y esto uno lo tiene todos los días. Yo puedo estar mirando todos los días lo que pasó. Respecto de esta respuesta gráfica a cualquier tipo de dispositivo que tenga la forma de un árbol jerárquico. Acá esto es súper interesante. Esto es súper interesante. Miren, tenemos un reporte de nodos terminales. ¿Ya? Nodos terminales. Donde cada colorcito es un nodo terminal y abajo están los días. En este ejemplo en específico, lo único que hicimos es el cambio de un voceo. El cambio de un voceo en 2 menús de un dispositivo. Fíjense el cambio brutal que produce.
en la composición de los nodos de llegada. Lo que ustedes están viendo aquí son los nodos de término, donde termina la navegación. Este reporte también nos permite entender qué es lo que se usa y qué es lo que no se usa, ¿ok? Que es interesante desde el punto de vista de la experiencia. Pero miren lo que produce un cambio de voceo. Producido este cambio de voceo, nos dimos cuenta de que habíamos generado un problema lateral, que es el verdecito que están viendo aquí, que también se aumentó no debiendo hacerlo. Producimos un segundo cambio de voceo para arreglar eso. Y miren la reacción de ese cambio de voceo. ¿Mm? O sea, dicho eso, aquí están los números puestos, la relevancia que tiene el wording o voceo de dispositivos. ¿Mm? Y fíjense la implicancia operacional que tiene este cambio. 26.6 puntos porcentuales de disminución de llamados hacia gente. Sin pérdida, voy a decir, significativa de calidad. Yo soy amante de los clientes, así que créanme. 26.6 puntos porcentuales menos de agentes derivados hacia colas de atención a gente. Si no se impresionan con esa cifra, ok. Yo les decía que podemos conocer la reiteración corta que generan los nodos terminales. Aquí está. No les voy a decir ni la empresa, qué sé yo, pero sí les voy a decir, por ejemplo, que ese nodo terminal es un nodo terminal que se dirige a una cola que la atiende un agente. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que esos agentes antes, en este caso, de 15 minutos, producen un 8,2% de reiteración. Es interesante el número. Probablemente nos vamos a encontrar con agentes que producen un 2 y otros que producen un 13, y el promedio es 8. Ya les voy a mostrar eso. Después, fíjense, reiteración del bot 1, da lo mismo de qué tipo o lo que sea. 1 de cada 4 antes de 15 minutos. Reiteración del bot 2, 1 de cada 5. Reiteración del bot 3, 1 de cada 3. No sé si lo entienden. Cuando el cliente termina la navegación en ese nodo terminal y es traspasado a este bot, 1 de cada 3 clientes antes de 15 minutos vuelve a llamar. O sea, tomó el bot y lo tiró al basurero. 1 de cada 3. 1 de cada 3, bot 4. Y acá, bueno, puse una derivación externa también que también son monitorizables, 66%. Entonces, tenemos un problema en esta deflexión. ¿Cuál es el problema? Ya vimos las fuentes de problemas de deflexiones. ¿Y qué hay que hacer? Meterse, entender, doble clic. Si la explicación no está puesta en la integración, entonces la explicación puede estar dentro del robot. Vamos a mostrar eso también. Fíjense este otro caso. Esto es un caso de diagnóstico, donde nosotros simplemente llegamos a este dato en el siguiente contexto. Primero, en el eje X están los agentes. En el eje Y está la reiteración corta por agente. Reiteración corta medida en 15 minutos. De una plataforma muy masiva, que está 100% puesta en BPOs, donde se paga por llamada atendida. Y ojo, el 30% de los agentes, voy a hacer el corte aquí, 30% de los agentes por acá, está por sobre el 30% de reiteración corta. Eso quiere decir que el 30% de los agentes, 1 de cada 3 veces que responden un llamado, producen otro. No sé si se entiende. Estimamos que el target de este ecosistema, donde la componente medida es el agente, debiese estar en torno al 10, 11, 12%. Imagínense si esto se resuelve, los ahorros que pueden producirse. Y esto en este caso es o sea, hay una porción bien importante de esto que es resolvible rápido, porque ya hablamos de los problemas de reiteración corta agente y dijimos que gran parte de ellos son malas prácticas. Entonces, tomar el universo de los altos reiteradores y resolverlo es algo que debería tomar días. Les dije también que, esto lo tenemos estudiado, que cuando una navegación termina en un nodo terminal de deflexión, en el segundo intento, esa llamada se dirige hacia un agente. Y acá puse de un grupo muy importante, deben ser por lo menos 50 puntos monitorizados, pero puse 5, ¿ok? Solo para mostrarles el ejemplo.
de otro cliente, X, da lo mismo quién. Y fíjense lo que pasa con esta derivación a WhatsApp. Lo que estamos diciendo respecto a este cliente en específico es que este cliente, todo lo que deriva hacia WhatsApp, en el 52,9% de las veces, el cliente vuelve a llamar. Y la llamada, en el segundo intento, produce 17.475 nuevas llamadas. Voy a hacer teoría nomás, ¿ah? En la suma de todos los, este es el mapa de migración. Aquí está la jerarquización del más alto al más bajo. Yo supongo que uno querrá partir por los que producen más, ¿cierto? Hacia abajo, ¿no? Pero en este extracto, solo en este extracto, yo tengo 86 agentes equivalentes. O sea, si yo arreglara todo esto, podría ahorrar 86 agentes respecto de las llamadas que producen migradas. Arreglando deflexiones o arreglando el comportamiento de los agentes, que ya vimos cómo se pueden resolver. 86. Este es un caso un poquitito más tinglado, ¿no? Y aquí hay dos dispositivos entrelazados, ¿ah? Aquí tenemos un IBR deflector que en tres puntos de deflexión, en 3 puntos dentro de su árbol, invoca a un bot que en forma consolidada reitera un 30% antes de 15 minutos. Entonces dijimos, ¿qué está pasando aquí? Y ahí es donde yo les digo, hay que ir a mirar dentro del bot, porque en este caso en específico se chequeó todo lo que es la integración y ahí aparentemente no había un problema, entonces dijimos, bueno, ¿qué está pasando dentro del bot? Dentro del bot, ¿qué hicimos? Medir el bot con esta misma tecnología. ¿Qué descubrimos? Que el 26% de la gente que entra al bot no registra nada de actividad, o sea, es como un alguien que no quiere, que no quiso haber sido deflectado, ¿no? El 26% no obtuvo ninguna solución, probablemente con algún esfuerzo, y terminó siendo derivado agente. Un 20% se le entrega algo, o sea, llegamos a una función, pero finalmente termina derivado a un agente igual. Probablemente lo que se le entregó no le sirve. El 13,7% se le entrega una función y no hay derivación. Entonces uno podría suponer, no, este tipo parece que llegó a lo que necesitaba. Y en el 3,6% de las veces se le entrega una solución y el cliente manifiesta conformidad. Estamos hablando de una empresa importante con profesionales de alto nivel y con proveedores de alto nivel. No hay nada de lo que yo esté mostrando aquí que no sea virtuoso, ¿ah? Sin embargo, miren los resultados. Ok, dijimos, bueno, y de los universos que terminan en esta situación, ¿cómo se divide o cómo se desgrana, ¿cierto? ¿Cómo se explica ese 30%? Bueno, de los que ingresan sin actividad, el 55% vuelve a llamar antes de 15 minutos. De los que no tienen solución y son derivados agente, el 15%. Bueno, esa es la reiteración de la gente que lo atendió. Entrega de solución derivado agente, 16%, consistente. Tiene que ver con la gente que lo atendió. Entrega de solución no derivado agente, parece que no estaba funcionando tan bien este espacio que pensamos que era de solución. Y la entrega de solución, cliente manifiesta conformidad, parece que tampoco. Ok, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, tenemos que trabajar y hacer doble clic respecto de cuáles son las funciones que se invocan, que producen más reiteración, etcétera, etcétera. Aquí hay que hacer un doble clic. En ese doble clic nosotros estamos hoy día trabajando fuerte y probablemente vamos a terminar resolviendo y haciendo que este ecosistema entrelazado realmente funcione. Les voy a mostrar como última lámina, ¿cierto? Al final, cuando uno trabaja resolviendo reiteraciones de autotensiones, de dispositivos, de autotensiones con IA, de deflexiones, las que sean, chatbot, voicebot, lo que sea, finalmente lo que uno produce es lo que estamos viendo aquí. Aquí tenemos una empresa que partió con reiteraciones cortas agregadas totales en el rango del 25, 26, 27%, y después de X tiempo estamos en el 13%, 14%, 13 puntos porcentuales de disminución. ¿Y qué es esto? Experiencia y plata, por todas las razones que hemos conversado en lo que va de este webinar. Bueno, para cerrar, estas 4 claves para gestionar omnicanalidad con IA
Estamos hablando de dos cosas, ¿no? Omnicanalidad y coma con énfasis en IA, ¿cierto? Entonces, primero hablemos un poquitito de omnicanalidad. Bueno, mida la usabilidad en sus dispositivos. ¿Ah? Implemente voceos precisos, gaste tiempo aquí. ¿Ah? Todos los voceos que son imprecisos lo que produce es que el cliente ande dando vuelta por el dispositivo hasta que sale. Y tiene que volver a llamar, o se cambia de dispositivo, qué sé yo. ¿Ah? Implemente voceos precisos, elimine lo que no se usa, intente reparar lo que parece ser de valor. ¿Cómo mido el valor? ¿Por qué se usa? ¿Y cómo mido el que no es efectivo? Porque reitera mucho. Si no puede disminuir la reiteración, entonces elimínelo. Respecto de lo que quede, simplifique, simplifique, simplifique. Implemente unidireccionalidad. No ande de vueltas, ideas y vueltas. No tiene sentido. Lo único que produce es entropía. Y además complejidad en la programación de quién programa ese IVR o chatbot o voicebot o lo que sea. Pruebe y pilotea antes de masificar. ¿Mm? Ok, 2. Mida y gestione la efectividad vía reiteración corta intra y extra dispositivo. Intra, que es la que el dispositivo se proporciona a sí mismo. Extra, la que el dispositivo le propina a otros dispositivos, para que entienda el ecosistema completo. Respecto de todas las funciones IA y respecto de cualquier comportamiento dentro de los dispositivos. Pero bueno, todo el tema IA. Implemente con gradualidad y no abuse de sus clientes. O sea, si el dispositivo no es capaz de darle una solución al cliente, pasen un agente al tiro y vaya a mirar qué es lo que no está funcionando y arréglelo, pero no aprenda a costa de sus clientes. Yo he tenido experiencia de grandes empresas aquí en Chile que son realmente tremendas. ¿Ah? Incluso uno dice, quiero hablar con un agente. O sea, ya no puede ser más precisa mi petición dolorosa. Y el tipo me dice, no sé, que te vaya bien. O sea, no es capaz de responder ante mi petición. No haga sufrir a sus clientes porque estamos en entrenamiento del robot. Creo que lo he dicho esto 3 o 4 veces. Verifique la especialidad en materias de IA y la experiencia de quién o quienes implementan directamente. ¿Por qué? Porque el mundo es así. ¿Ah? El mundo comercial siempre se mueve antes que el mundo técnico. Y eso es lo que está pasando hoy día. ¿Ah? Hay una promesa respecto de cosas que van a pasar y sí, van a pasar. Sí, van a pasar. Por eso yo digo, la visión es irrefutable respecto del IA. Ahora, para que eso pase, las empresas tienen que estar preparadas para eso. Y las empresas se están preparando para eso todavía. Entonces, eh, hacer vínculo, ojalá, con quien uno pueda garantizar de que tiene a los profesionales correctos, con las formaciones correctas, me parece que es de perogrullo. Porque yo puedo arreglar todos los problemas respecto de integración, de que no salió el SMS, de que no le llegó el WhatsApp o lo que sea, pero no puedo arreglar en el mundo del IA que la función de interpretación, que el motor de interpretación me entregue realmente lo que el cliente anda buscando. Eso se resuelve de forma, voy a decir, dura, con conocimientos duros en IA. ¿Ah? Y eso los tiene que proveer quien provee la solución IA. Y por lo tanto, fíjese quién lo está atendiendo. Cuando hablamos de gradualidad, y esta es la última lámina, aquí tuve una conversación hace un par de semanas con una empresa X, eh, y me dijo, mira, tengo la idea de implementar así. Y me pareció tan interesante que, que quise compartirlo con ustedes también. O sea, este es el modelo conceptual, ¿cierto? Que por supuesto, cuando el ejemplo, el cliente entra y no hace nada, hay clientes que vuelven a entrar, me pasó el otro día. ¿Ah? O si el cliente busca algo y lo encuentra, pues puede ser que el que lo encuentra sea insuficiente y puede ser que vuelva a llamar igual. Si es que pregunto algo y el robot se marea, entonces, bueno, que me pase a gente. Si es que entiende más o menos por dónde va la cosa, o sea, si el tipo puede clasificar o hacer diferencia entre lo técnico, lo comercial, o lo que es simple, lo que es difícil, bueno, entonces segmenta por especialidad, de tal manera de tratar de ir consiguiendo algo de, de ahorro, ¿cierto? Pero bueno, saca a tu cliente rapidito del loop de no saber. ¿Ah? Entonces aquí está el no progreso, que en la visión tiene que irse eliminando, está la autoatención afectiva, perdón, que en la visión tiene que ir creciendo, está el intento fallo, agente genérico, porque ni siquiera es identificar qué me está pidiendo, ¿ah? Que tiene que ir disminuyendo, y está el agente clasificado que ojalá vaya aumentando en la medida que el robot va aumentando. Esto, si no lo miden, no tienen cómo saber que la visión se va transformando, o sea, se va acercando a lo que se requiere. En un contexto de
reiteraciones cortas controladas. Porque no sirve de nada que yo tenga un montón de funciones entregadas que producen un montón de reiteración. Eso no sirve tampoco. Eso también es esfuerzo, qué sé yo. Y, de nuevo, el cliente va a volver a llamar y ¿qué va a hacer? Buscar un ejecutivo, buscar un agente. Les dije que esto iba a ser no corto, igual estoy en los tiempos, me quedan 5 minutos. Hemos tenido una audiencia súper importante y les agradezco nuevamente que se hayan quedado hasta el final. Repito, puede causar ansiedad un poquitito todo lo que hemos entregado, van a tener el documento, van a tener la grabación y estamos súper abiertos, aquí están nuestros contactos para reunirnos cuando ustedes estimen conveniente a darle doble clic a estas cosas, que por supuesto son una porción de todo lo que uno anda trayendo en el día a día. Eso, muchas gracias nuevamente. Felipe, Claudio, les paso el micrófono. Sí, veamos si hay alguna consulta por estos Exacto. minutos que nos quedan. Por supuesto, esto es un tema bien extenso, pero René y el equipo Expedia, conjuntamente con nosotros, ya nos ha tocado experiencias bien importantes en clientes a nivel LATAM. Por lo tanto, la casuística que se maneja y hoy día a nivel de experiencia es bastante. Y la idea finalmente que tenemos con René siempre es poder hacer extensivas las buenas prácticas. El mundo de la reiteración corta, el mundo de la reiteración misma, hoy día el desafío de generar omnicanalidad, créanme que es una problemática bien antigua, pero hoy día ya tenemos visibilidad, existen las tecnologías, como lo comentó René, en todas sus distintas láminas. Y existen el saber cómo aplicarlas y poder entregar insight importantes. Y me quedé con algo súper importante que dijo René hace un rato atrás, accionables inmediatamente. Por lo general el error que ocurre en la operación es que estamos accionando cosas con 15, con 30 días de desfase. Hoy día ya las tecnologías nos permiten hacer cosas más en tiempo real y yo les diría que cosas tienen que ocurrir en una misma semana. Y eso lo hemos palpado con René. Un alcance, lo que comenta René no es teórico, simplemente lo que nosotros hacemos es ir a trabajar con las operaciones y básicamente ir a meternos directamente a las plataformas, qué pasa con los chatbots, qué pasa con las autoatenciones. Entonces finalmente el trabajo es bien de campo, no es solamente de libro, básicamente ir a meternos a trabajar de campo con los grupos de operaciones y desde los grupos de operaciones encontrar estos quick wins que nos permitan generar la eficiencia y las mejoras en experiencia y en esfuerzo cliente. Así que eh, el webinar está grabado, prontamente será subido a las redes sociales y a nuestro sitio de YouTube de Conta. Por ahí se está compartiendo nuestros correos con René y dejamos abierta un poco la agenda para que empecemos a coordinar reuniones, demos y todo lo que sea necesario para poder darle seguimiento a cada uno de sus negocios con René. Así es. Hay felicitaciones para René por la presentación en el chat. Muchas gracias. Así es. Todo muy claro. Bueno, si no hay consultas, como René había mostrado en la última diapositiva, y Claudio, bueno, también dejó su correo en el chat, Mm. pueden anotarlo por si tienen cualquier consulta, duda, solicitar alguna demo, etcétera. Así que nuevamente le agradecemos el tiempo. Estará disponible para ustedes la presentación y la grabación la subiremos para que también puedan revivirla, ¿ya? Así que muchas gracias a todos por su tiempo. Que tengan un buen día y próximamente tendremos nuevos webinars, así que los Yes. esperamos en los próximos eventos. Muchas gracias. Bueno, muchas Dale. gracias. No, gracias a todos. Un Gracias, René. abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias. Chao. Muy Chao, bueno. chao. Gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, chaito.